Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Hola, ¿qué tal amigos de Canadá en español? Hoy nos encontramos en el Instituto Voluntas Day. Está pues con nosotros el padre Vicente Sánchez Burgo, quien nos va a abordar un tema pues fundamental dentro de la comunidad hispana en Canadá. Una de las cosas que sin duda trascienden nuestras fronteras son nuestras tradiciones, es decir, siempre venimos a este país con nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y en estas fechas, sobre todo hoy que estamos celebrando la Navidad, es fundamental darle como un contexto del por qué, ¿no? Cómo es que nosotros celebramos este extraordinario evento a nivel comunidad, a nivel familiar. Y bueno, sobre ese tema vamos a hablar hoy con el padre Vicente. Padre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Irving, por la invitación. Un gusto. Y bien, padre, pues vamos a iniciar, ¿no? Como explorando esta parte cultural de lo que es la Navidad. Mucha gente viene de sus países y pareciera que lo sentimos como bicho raro, por llamarlo así, porque tenemos costumbres diferentes. Nuestra manera de celebrar la Navidad tal cual es completamente diferente a veces a otras culturas. Y sobre todo aquí que hay gente de otros países completamente, ¿no? Musulmanes, judíos y de diferentes religiones. Padre, ¿cómo uno puede, cómo se debe uno mentalizar espiritualmente también, cómo uno se debe preparar para vivir estas fechas? Cierto, Irving, estos países de los que nosotros venimos, sobre todo los países latinoamericanos, que son los propios nuestros, tenemos nuestra propia identidad. Y en el fondo, la configuración cultural, religiosa, étnica nuestra es muy determinante con la manera como celebramos los acontecimientos, sobre todo la Navidad, que es uno de los acontecimientos más importantes que identifican nuestra vida cristiana. Y en ese sentido, venimos los latinos acá a Canadá o a cualquier otro país en donde somos migrantes, venimos con nuestras tradiciones, venimos con nuestra manera de ver la vida, de concebir la vida y de celebrarla. Y esto incluye la fe cristiana que nosotros tenemos. Y aquí el gran misterio de la Navidad, que los latinoamericanos, los cristianos latinoamericanos, celebramos a nuestra manera, a nuestro modo, al estilo de nuestros países. Y cierto que al llegar a una tierra extranjera, pues sentimos como el desafío, ¿no?, de conservar nuestra identidad y de continuar siendo auténticos tal cual pues lo somos en nuestros países. Y aquí el gran desafío que encontramos al llegar a un país extranjero, sobre todo con otros valores que encontramos, otra visión de la vida, otra manera de entender estos acontecimientos de la vida cristiana y de celebrarlos. Y ciertamente para nosotros esto es un desafío, el hecho de poder permanecer con estas culturas nuestras y estos aspectos de nuestra cultura, de nuestra identidad, sobre todo la manera, como decíamos, de ver y de celebrar la Navidad en torno al misterio del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, que es el significado fundamental de esta fecha y de esta festividad. Que para muchos se entiende también que hay gente quienes al ver la diferencia de culturas se sienten un poco, incluso podrían sentirse avergonzados. Pero viendo también el panorama de otras culturas, al menos los judíos conservan tal cual sus tradiciones, los musulmanes ni se diga, ellos vienen con su cultura, es decir, no hacen a un lado ni abandonan ni olvidan jamás su cultura. ¿Qué nos pasa a los cristianos, independientemente de si somos católicos o de otra religión protestante, etcétera? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos sentimos a veces como apenados de demostrar que nosotros celebramos pues la Navidad? Es cierto que entre los cristianos es más común ver este tipo de desplazamiento, digamos así, de mentalidad y cómo nos dejamos cambiar a veces al llegar a un país extranjero por la cultura propia del lugar. Y hemos observado que no ocurre así con otras confesiones religiosas, como has dicho. Tal vez aquí el gran desafío para nosotros, los cristianos, al venirnos acá a un país extranjero, es el de no olvidar nuestra identidad. Y yo aprecio mucho, porque he tenido la oportunidad de encontrar a muchos de los de Latinoamérica que vienen acá, cómo con sus familias tratan de mantener vivas estas tradiciones que son las que identifican su ser latinoamericano.
y cómo pues procuran de alguna manera transmitirle a sus hijos y a sus nietos, a las futuras generaciones, estos elementos propios de sus países, de su identidad propia, que han vivido y que han traído consigo a Canadá y a otros países fuera de los suyos. Y pienso que lo de digamos, la vergüenza, el temor que muchas veces puede darnos al confrontarnos con una cultura extranjera, tenemos que dejar un poco a un lado esta manera de reaccionar ante la diversidad cultural y saber que el país en donde estamos es un país abierto a acoger las culturas que vienen acá. Y del mismo modo que otros, como los judíos y musulmanes, mantienen, digamos así, su identidad, aún estando fuera de su país, nosotros como latinoamericanos también tenemos esta oportunidad y hasta el deber para ser fieles a nuestra identidad, de mantener vivos estos valores de nuestra cultura, de nuestras creencias, de las festividades que hacemos, todas estas cosas que son las que le dan pues, el sentido a lo que nosotros somos y son las que nos diferencian también de otras culturas. De modo que de la misma manera que otras culturas que vienen acá mantienen su identidad, pues nosotros estamos invitados como latinoamericanos a mantener la nuestra y a transmitirla a nuestros hijos y a las futuras generaciones que dependan de nosotros. Claro, y ahí entra la labor de, pues en este caso, las instituciones, ¿no? Por supuesto. Como tal, también los guías religiosos o los líderes religiosos entra pues el papel, ¿no? De promover, de dar esa apertura también y de acogida incluso, ¿no? ¿Cuáles son esos retos entonces a los que se encuentran los institutos, los líderes religiosos, quienes intentan pues sobrellevar una serie de cosas, como usted bien lo dice, en este país, una serie de retos? ¿Cuáles son estas dificultades más fuertes? A ver, así de entrada, quizás la dificultad más fuerte que en la iniciativa de la iglesia o de la religión acá, para mantener, presente y vivos estos elementos de identidad cultural, es el tema del idioma. Generalmente al llegar a un país de un idioma distinto, como es acá Canadá, francés o inglés, muy diferente al español que hablamos nosotros en Latinoamérica, es como la primera barrera, el primer desafío que encontramos, cómo integrarnos en un país con un idioma totalmente distinto. Y tal vez para los más jovencitos no es tan difícil lograr hacer esta transición, esta adaptación, pero si a los que somos ya un poco más grandecitos, sí nos hace más difícil entrar en la mentalidad, la manera de pensar de un idioma distinto como es el francés o el inglés, y poder entender esas categorías culturales, integrarlas a nuestra vida cotidiana. Todo esto es un desafío muy fuerte de entrada, el que tenemos ante la barrera del idioma. Otro de los desafíos quizás que entran acá también es en la manera de vivir la fe cristiana en un país extranjero para nosotros. Ya conocemos cuál es la manera de vivir la fe en Latinoamérica, es muy familiar, es muy coloquial, muy cercano. La iglesia, muy fiestera, la iglesia es muy cercana a las familias. Claro. Hay muchas facilidades para acercarse a los líderes religiosos en Latinoamérica, o invitar a los líderes religiosos que visiten nuestra familia. Eso es muy común en Latinoamérica. Sin embargo, al llegar acá, es uno de los desafíos que la gente encuentra para acceder, para poder acercarse a los líderes religiosos, se le hace un poco más difícil. Y ya este es otro de los inconvenientes o desafíos que encontramos al llegar acá. De modo que son como de las cosas más generales que para vivir nuestra fe al modo como lo hacemos en nuestros países de origen, se nos hace difícil al entrar acá en territorio extranjero y encontrarnos con estas dificultades propias. Ok, bueno, padre, y entonces, ¿qué recomendación también hay para quienes vienen con familias o aún incluso solos y quieren todavía seguir preservando su identidad, ya sea, pues, como usted bien dice, la religión, el español, pues, nuestras tradiciones, todo esto? ¿Qué recomendación le da también para vivir su parte espiritual? Porque independientemente de lo económico, de la salud, siento yo, y creo que hasta la ciencia lo ha dicho, es fundamental la parte espiritual, estar conectado pues bien con Dios, con el Creador. ¿Y qué recomendaciones entonces se les da a este tipo de personas que vienen y ven como que una jungla de cosas y dicen, ¿y ahora a dónde agarro? ¿Qué puede decirle a esas personas?
Pues entre las recomendaciones que podemos compartirles, la primera sería procurar acercarse a la comunidad en la que esté más próximo al lugar en donde vive. Generalmente hay una parroquia o un santuario o una comunidad que se reúne y celebra su fe de manera, digamos, muy presente, ¿no? De manera muy frecuente, y que luego, pues, al hacer contacto con esta pequeña comunidad, encontrará un espacio en el cual sentirse acogido, recibido, va a identificarse también con la gente que está allí, que viene de países latinoamericanos. Por ejemplo, acá en Canadá hay santuarios. En Quebec, por ejemplo, está el santuario Saint-Anne-de-Beaupré. Acá en Trois-Rivières, donde estamos nosotros, está el santuario Notre-Dame-du-Cap, en donde existen comunidades latinas, lo propio en Montreal, Toronto y las otras ciudades del Canadá. Hay siempre una comunidad ya formada que se reúne de latinoamericanos, en la que se comparte en español, nuestra lengua de origen, y que podemos, pues, allí encontrar un primer espacio de acogida para no sentirnos solos, para no sentirnos tristes, y poder tener un espacio hasta donde expresarnos, ¿no? Las cosas que nos pasan, las dificultades que encontramos al llegar, y encontrar hasta orientaciones con las personas que vienen también como migrantes acá y que han vivido ya esa etapa de su integración acá al Canadá. De manera que la primera recomendación sería esta: acercarse a la comunidad religiosa, la parroquia, el santuario de la ciudad en donde usted habita, y luego, pues, acercarse también a las instituciones que acogen a los migrantes y que les proveen de algún tipo de ayuda, de orientación en estas primeras etapas de su presencia en un país extranjero, como es el caso de Canadá. Así que hay muchas opciones y nosotros podemos aprovecharlas y sacarle el mejor provecho. Sí, también eso se podría ver como seguir estando, a lo mejor muchos podrían pensar, si sigo estando en la misma comunidad hispana, es como seguirse encerrando, pero yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario. Es todo lo contrario, sí. Es al contrario, bueno, sería más bien preservar la riqueza cultural de la que venimos. Correcto. Sería así, ¿no? Porque, bueno, al menos mucha gente viene y a lo mejor dicen, ya no voy allá porque allá hablan español y quiero aprender inglés. Quiero aprender el francés o el inglés. O quiero aprender francés, ¿no? Pero creo que dentro de la misma vida ya es obligado, o sea, en el trabajo, en la escuela, donde quiera, en el mercado, pues, ya es el mundo anglófono o francófono, ¿no? Cierto. Entonces, sí, esa era la pregunta, padre, porque a veces pensamos que es un retroceso, ¿no? Como irse a involucrar una vez más a la comunidad hispana, pero bien usted lo dice, es todo lo contrario, una riqueza. Y padre, entonces, para quienes tienen alguna dificultad en cuanto al horario, porque también ese es otro, ¿no? Yo podría querer ir, pero si me toca trabajar y ellos se reúnen, no sé, a las 4 de la tarde, yo a esa hora estoy entrando al trabajo, o quienes por X o Y de situación no pueden realmente acercarse a una comunidad de manera familiar, de manera personal, ¿cómo uno puede afrontar esta situación también? Es cierto, ese es otro de los desafíos o de los inconvenientes que encuentran algunos y con sus familias cuando llegan acá a Canadá. El tema laboral que le impide tener la facilidad de integrarse en los horarios estándares ya establecidos en las parroquias o comunidades o grupos que se reúnen. Pues hay la opción siempre de buscar una segunda alternativa, y es que fuera de las parroquias y de los santuarios de manera formal, hay pequeñas comunidades que se reúnen en horarios diferentes para responder a esa necesidad de quienes por su trabajo no pueden estar en los horarios ya abiertos. Y aquí es donde entra, por ejemplo, la oferta del Instituto Voluntas Dei, que somos nosotros, la Alianza, y hay otras comunidades que tienen sus puertas abiertas en otros horarios, por la noche a veces, para hacer oración, para compartir la palabra, para rezar el rosario o para recibir algún tipo de formación en la fe, alguna formación bíblica, en fin, algún acompañamiento espiritual que está, pues, con las puertas abiertas a recibirlos. Entonces, lo que le invitamos es a tratar de identificar cuáles son esas comunidades y en cuáles horarios y días y lugares se reúnen. Les doy, por ejemplo, el Instituto Voluntas Dei, que recibe a familias, recibe también a personas solteras que quieren vivir su espiritualidad, que quieren tener oportunidad de orar, de compartir la palabra, de vivir un momento fraterno.
en horarios en que les sea más factible integrarse. Entonces, sería como buscar el contacto con todas estas instituciones que ya existen acá en la iglesia en Canadá y que tienen sus puertas abiertas para acogerle a ustedes y ofrecerles la oportunidad de integrarse y vivir su fe, como ustedes lo hacen y con el tiempo disponible que tengan ustedes, fuera de los horarios formales de las parroquias y de los santuarios ya establecidos acá en Canadá. Ok, padre, entonces vamos a tratar otras cosas que también son fundamentales, y es el contraste cultural, pues obviamente, pero sobre todo en cuestión de derechos. Por ejemplo, ¿no? Aquí está legalizado el aborto, que sería un tema pues muy delicado y que pues está autorizado, está avalado, está apoyado, está defendido incluso por parte de las autoridades. Pero así como el aborto está el divorcio también, bueno, otro tema fuerte. Y en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, en nuestros países, esos temas todavía están en debate incluso, bueno, sobre todo el aborto, y cómo enfrentarse, sobre todo los jóvenes, cómo mentalizar, en el caso de los papás, a estas nuevas generaciones, para saber qué hacer, saber cómo sobrellevar o cómo llevar esta situación ante este bombardeo, ante esta pues apertura, entre comillas, de todo esto. Es cierto que el tema del aborto, el tema de la eutanasia y otros más son parte de una agenda internacional, como ya sabemos, que pretende implementarse en todos los países. Todavía muchos de nuestros países de Latinoamérica conservamos, gracias a Dios, en nuestras legislaciones, la prohibición de la práctica legal de estas acciones, porque son una amenaza contra la vida. Aborto y eutanasia es exterminar la vida. Y nosotros tenemos muy claro, sobre todo los cristianos, que la vida es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y por ser un regalo de Dios, es solamente Dios mismo quien tiene la facultad de reclamarnos la vida, de quitarnos la vida en el momento en el que Él determina, pues, que ya debemos partir de este mundo. Y en ese sentido es que la doctrina cristiana nos enseña que bajo ninguna circunstancia nosotros tenemos derecho de quitar la vida, ni la nuestra, ni la vida de otra persona, porque es una, facultad solamente exclusiva para Dios. Cuando decimos que alguien tiene derecho a exterminar una vida que hay en su vientre porque está dentro de su fuero, de su cuerpo, y que puede decidir por su propio cuerpo, digamos que esta es parte también de una ideología que ha ido imponiéndose a fuerza de cambiar legislaciones y a fuerza de mucha inversión en medios de comunicación para difundir esta idea. En el fondo siempre vamos a ver que la criatura que está en el vientre de una mujer, pues desde el momento mismo en que es concebida, desde el momento de la concepción, ya es una vida diferente, ya es una vida distinta, aunque esté en el cuerpo y en el vientre de una mujer. Es una vida autónoma que tiene, por lo tanto, todos los derechos de una persona. Y en el momento en que decidimos matar a esa criatura que está en el vientre, que aún no ha visto la luz, estamos negándole sus derechos, los derechos que le son propios de cualquier ser humano, adulto ya o grande. Entonces, se convierte en un crimen, se convierte en un delito y por lo tanto en un pecado grave, porque uno de los mandamientos nos dice no matarás. Estamos incurriendo en un homicidio, estamos quitando la vida a una criatura por demás inocente e indefensa, porque todavía no puede reclamar sus derechos ni defenderse. Entonces, cuando nosotros miramos el enfoque y la concepción cristiana sobre la vida, pues decimos, pues no podemos apoyar el aborto, no podemos apoyar la eutanasia tampoco, porque estamos incurriendo en la misma práctica, estamos exterminando una vida y tomándonos el derecho que solo le corresponde a Dios, el de reclamarnos la vida. Entonces, son todas estas discusiones que aún están muy presentes en nuestras legislaciones de Latinoamérica, y nosotros que venimos con nuestras familias a Canadá o a otro de estos países ya más abiertos con otras legislaciones, debemos tratar de cuidar estos principios fundamentales en los que nosotros creemos de la fe cristiana, que defienden la vida en todo momento. Y hemos de tratar también de transmitirle a nuestros hijos, a las futuras generaciones,
este respeto por la vida en todo momento, aunque nos encontremos en un país con una legislación que sí permita de manera legal quitar la vida. Y el hecho de que sea legal no significa que sea bueno, no significa que sea correcto. Hay muchas cosas que son legales, pero no son correctas, no son buenas. Como las drogas, ¿no? Por ejemplo, son legales, pero... legalicen la droga, pero sabemos que le causa un daño al organismo, claro, definitivamente. Y le causa un daño a la sociedad. A la sociedad. Hay prácticas que también van en contra de la misma vida y de la integridad de otras personas, como consecuencia de todo esto. Que incluso eso de, el aborto viene siendo casi que no es propio de la cultura latina, ¿no? No lo es. Porque todo lo contrario, siempre que se espera a un nuevo ser, tanto la tía, la abuelita, todo el mundo se prepara pues para recibir a esta criatura nueva, ¿no? Y con mucha alegría, es una fiesta claro, que hay en la familia, es una fiesta, de recibir una nueva vida, un nuevo integrante de la familia. Sí. Se hace todo un preparativo, ¿no? Cierto. Y más allá, si nos vamos un poquito atrás, estaban ¿cómo le llamaban? Las parteras. Es cierto. Que no sé si en todos los países había, pero siempre habían parteras. Que es como la señora que siempre pues hacía esta labor de, pues con el cuidado total que tenían, darle la bienvenida a un nuevo ser. Y te daban consejos y todo o sea, es toda una tradición fuerte, ¿no? Es cierto. El recibir a un nuevo ser. Y entonces esta alegría es porque llega una nueva vida, ¿no? Hay una nueva integrante, un nuevo integrante que entra a la familia y es el fruto, por supuesto, del amor de los esposos que ven, pues, cómo Dios les regala una nueva persona que pasa a formar parte de su familia. Entonces, es una alegría muy grande la de recibir la vida en un matrimonio, en una familia, y por lo tanto ha de ser preservada la vida de toda criatura que se esté gestando en el vientre de una madre. Otra cosa es cuando hay un caso ya, pues, digamos, de abuso, o bien cuando hay un caso ya de problemas de salud, que no, aún poniendo todos los medios posibles para cuidar la vida de la criatura que está allí, pues al final no es posible preservarla, y esas son otras circunstancias, y cada cosa es vista, extremas también, y cada cosa es vista, digamos, caso por caso. Pero la doctrina general es la de cuidar la vida, preservar la vida y proteger la vida en todo momento, desde el momento mismo de la concepción en el vientre de una madre hasta el momento de la muerte natural, como nos enseña en la doctrina cristiana. Claro, porque estamos hablando, por ejemplo, hoy de la Navidad, ¿no? Y la Navidad es familia, es celebrar la familia. Es celebrar la familia. Y la vida es recibida en familia, acogida en familia, ¿verdad? Y está esta idea también de vivir solo. Y por supuesto. Que no es propia del latino. Cierto. O sea, está la idea de vivir solo, sin hijos, sin pareja, sin nadie, pero una vida en soledad, digamos, hay vida solitaria, puede ser positiva, pero también está esta idea de simplemente disfrutar lo económico, la vida pasajera, ¿no? Es cierto. Pues estas son mentalidades, como bien has dicho, que son muy propias de los países a los que hemos migrado, y que de alguna manera pues contrasta mucho con las tradiciones, con la formación y la identidad que tenemos nosotros como países latinoamericanos y culturas latinoamericanas. Entonces el desafío está pues allí frente a nosotros, es el de integrarnos, por supuesto, a las sociedades a las que venimos, a estos países, pero sin perder nuestra identidad propia y todos esos aspectos buenos, positivos que traemos de nuestros países, procurar mantenerlos, conservarlos, preservarlos y enseñarlos, transmitirlos a nuestros hijos, todas esas cosas buenas que tenemos, que son llamadas a preservarse como patrimonio nuestro y patrimonio de nuestras culturas también. Muy bien, padre. Pues, ¿cuál ha sido su función aquí? ¿Cómo ha encontrado a la comunidad hispana en Canadá? ¿Qué es lo que han logrado hasta este momento? Platícanos un poco. Bueno, pues es siempre fascinante hablar de lo que nos acontece, de lo que vivimos, de lo que hacemos. Como sacerdote, pues he venido a Canadá hace ya casi un año con una misión muy particular dentro del Instituto Secular Voluntas Dei, que es la congregación a la que pertenezco como sacerdote. He venido a ocuparme más bien ya de la gestión administrativa en la sede central general de mi congregación. Y desde acá servimos para los miembros de mi congregación, sacerdotes y también familias que pertenecen a nuestro instituto, en 23 países del mundo, en los 5 continentes. Acá es la Casa General
y desde acá es de donde se dirige todo el gobierno general de nuestra congregación. Y acá he tenido la gran bendición, el gran privilegio de encontrar a una comunidad latinoamericana de la cual ustedes son parte muy importante. Gracias. Y para mí ha sido una bendición, pues aparte de lo administrativo, lo que he venido, poder tener la ocasión de ejercer también algún momentito de mi tiempo en lo pastoral, en la parte espiritual. Y aquí pues les agradezco mucho a ustedes que me han dado esta oportunidad de acompañarles, acompañarles en la formación, en la vida espiritual, también pues como pastor, como sacerdote, estar a la disposición de ustedes para acompañarles en su camino de fe. Y también pues tener la oportunidad en español de tener pláticas, diálogos con ustedes que necesitan expresarse, que necesitan alguna orientación espiritual. Y para mí ha sido una bendición, ciertamente, encontrar este contexto de migrantes latinoamericanos que aquí en Canadá quieren vivir su fe y que lo hacen de manera muy auténtica y con un sentido muy alto de su compromiso con Dios y de su compromiso con el prójimo. Muy bien, pues mis queridos amigos, esto es lo que es importante, ¿no? Estamos celebrando precisamente la Navidad, se viene el Año Nuevo y qué mejor manera de hacerlo pues rescatando nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros valores, ¿por qué no la parte espiritual, darle esa profundidad, sobre todo a las nuevas generaciones, del por qué se celebra y no avergonzarnos de lo que somos, de lo que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos? Y bueno, Padre, les agradecemos por supuesto su apertura al instituto de poder estar en esta charla. Espero que no sea la primera ni la última y estaremos hablando de otros temas. Padre, ¿algún mensaje final con el cual quiera usted despedirse al público? Pues aprovechando estos días de la Navidad, vuelvo a recordar el sentido verdadero del acontecimiento de la Navidad. Celebramos el nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento de Jesús, la llegada del Salvador del mundo. Y en la Navidad estamos invitados a recibir al Salvador que viene a tocar a las puertas de nuestras vidas para dejarle entrar, para permitirle entrar a nuestra casa y quedarse con nosotros. Que seamos, en este sentido, buenos acogedores de la visita de Dios, que una vez más espiritualmente nace entre nosotros, que viene a comunicarnos la buena noticia de la salvación y que dejemos que el Señor sea el que realmente pues dirija nuestra vida a partir de ese encuentro con Él. Que sepamos festejar la Navidad con este sentido cristiano, auténtico, verdadero, y que seamos capaces de mostrarle al mundo los valores en los cuales nosotros creemos. Creemos en un Dios que se ha encarnado, que ha nacido de una mujer, la Virgen María, y que ha tomado nuestra humanidad para redimirnos, para salvarnos, para comunicarnos la salvación. Que Dios les regale a todos ustedes una muy feliz Navidad. Muy bien amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Les agradezco por supuesto su compañía. Sigan en sintonía de Canadá en Español y por supuesto que les deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Nos estamos viendo en la próxima edición. Sigan pues con Canadá en Español. Hasta la próxima. En Canadá en Español tenemos un espacio para ti. ¿Quieres formar parte de esta gran comunidad? ¿Tienes un mensaje especial que compartir? Mandar saludos, felicitaciones de cumpleaños, compartir tus reflexiones, experiencias, opiniones y también tu negocio local. La unidad hace la fuerza y aquí, en Canadá en Español, puedes hacerlo todo completamente gratis. Graba tu video y envíalo a nuestro WhatsApp. +1 438 778 1534. Incluye tu nombre completo, desde donde nos saludas y tu mensaje a la comunidad. Tienes hasta 30 segundos al aire. Hazlo breve, directo y lleno de energía. Y sé parte de esta gran familia en Canadá en Español. Creemos en la importancia de compartir nuestra voz. Este es tu espacio para conectar, crecer y celebrar lo que nos une. Aquí, en Canadá en Español.